Introducción al formato APA. APA son las siglas en inglés de la Asociación Americana de Psicología, fundada en julio de 1892. Tiene su sede en Washington, Estados Unidos, y actualmente está compuesta por 56 subdivisiones, cada una de ellas con una revista propia que difunde las investigaciones de cada especialidad de la psicología. Además, la APA edita y publica el Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales, mejor conocido como DSM. Estandarizar los criterios para todas sus publicaciones suponía un gran esfuerzo. Por ello organizaron y editaron un manual de estilo que homogeneizara las publicaciones y ayudara a la comprensión y la lectura de las investigaciones de ciencias sociales y del comportamiento. El manual de estilo APA contiene todos los detalles para el formato de sus publicaciones, desde el tipo y tamaño de letra, márgenes, ortografía y redacción, hasta las referencias de los autores. La versión más reciente es la 7ª edición, aunque los editores de texto aún trabajan con la 6ª y que puede ser válida pues no han cambiado mucho los criterios. Así pues, APA se ha convertido en el estilo de referencias predominante en el escenario científico, aunque ciertamente no es el único y definitivamente no es el más sencillo, pero es aceptado y exigido en todos los ámbitos académicos. Todos los sistemas de referencia tienen como objetivo promover la originalidad de los textos y dar el crédito correspondiente al autor original, evitando el plagio. Plagio es la práctica de utilizar y tomar palabras, ideas o conceptos de otras personas o autores sin darles el crédito debido y, por tanto, haciéndolas pasar como nuestras. Otra forma es el autoplagio, que se da cuando utilizamos información o trabajos propios publicados o realizados anteriormente y los hacemos pasar como recientes. Copiar y pegar sin dar el crédito es considerado un plagio y sus consecuencias van desde la anulación de las investigaciones o documentos hasta multas o cárcel por violación a los derechos de autor. Entonces, para dar el crédito debido a los autores originales, debemos dominar el arte de las referencias. Con referencias nos referimos a dos elementos principales: las referencias en el texto, que corresponden a las citas textuales y las paráfrasis, y lo que se conoce como lista de referencias. Una cita textual es la transcripción literal de las palabras de un autor. Cuando copiamos y pegamos, podríamos decir que eso es una cita textual. Se debe escribir entre comillas y al final de la cita debe agregarse un paréntesis que contenga el autor, año y página. Las citas textuales en el formato APA no llevan cursivas. Lo único que las diferencia del resto del texto es que van entrecomilladas. Cuando se hace una cita textual, deben respetarse los signos de puntuación y las palabras exactas. Existen dos tipos de citas textuales. Estas se dividen en función de su extensión. Las citas textuales cortas son las que tienen menos de 40 palabras y se caracterizan por estar dentro del texto, es decir, se mezclan con las palabras del autor y lo único que las cambia son las comillas que tienen. Al terminar la cita se pone entre paréntesis autor, año y página y se continúa con el texto. Las citas textuales largas son aquellas que contienen más de 40 palabras. La característica de estas citas es que se usan para cuando tenemos que poner una definición que es muy extensa y que no debemos cortar. No son recomendables hacer citas demasiado largas porque entonces no tendría originalidad el texto. Cuando nosotros tenemos que hacer una cita mayor a 40 palabras, esta se tiene que separar del resto del texto haciéndola en un cuadro alineado hacia la derecha. En ocasiones, las citas pueden cortarse, sobre todo si hay alguna parte del texto que no es necesaria. En el caso de que nosotros tengamos que extraer una información dentro de nuestra cita textual, tendrá que ponerse 3 puntos suspensivos entre corchetes que nos indican que se ha extraído un texto. Los puntos suspensivos entre corchetes solamente se utilizan cuando he extraído una parte de en medio de la cita. No se utilizan al inicio o al final de la cita. Las paráfrasis también son llamadas citas indirectas.
Es la interpretación con nuestras propias palabras de un texto, pero sin modificar la idea original. Por ejemplo, si yo leí todo un capítulo de una información y solamente voy a utilizar de esa información el resumen que va a quedar en un párrafo, a eso se considera como una paráfrasis. Las paráfrasis no se escriben entre comillas, solo hay que mencionar el autor en el texto y poner entre paréntesis el año. La principal diferencia entre las paráfrasis y las citas textuales está que no llevan comillas las paráfrasis ni tampoco la página. En este ejemplo vemos cómo se hace un resumen de una información, puede haber sido un capítulo, un par de páginas, y lo único que se hace es mencionar el autor y entre paréntesis se pone el año de la publicación. Cuando citamos a un autor que ha sido citado por otro, se debe de mencionar el autor original y mencionar también quién lo citó. En el año o en la información que pondremos de la referencia, vamos a poner la referencia del documento que está en nuestras manos, ya que el documento original no lo tenemos. Para poder elaborar un texto que tenga una buena fundamentación bibliográfica, debemos de manejar esta proporción en cuanto a las paráfrasis y citas textuales, es decir, aproximadamente el 80% de nuestra información tendrá que ser elementos parafraseados, cosas que hemos leído y que hemos interpretado con nuestras propias palabras, y solamente el 20% serán citas textuales, elementos copiados tal cual, que solo servirán para respaldar o reforzar la información que estamos poniendo. Los procesadores de texto como Word tienen la facilidad de que te permiten hacer las citas y las paráfrasis de manera directa. Cuando lo haces de esta manera, la lista de referencias quedará automática. La lista de referencias son los datos completos de los trabajos que se encuentran citados, es decir, es lo que generalmente conocemos como bibliografía. Sin embargo, nos daremos cuenta que las referencias y la bibliografía tienen una pequeña diferencia. La referencia se refiere a todo lo que sí está citado en el texto. Para el formato APA, las referencias se ponen en una hoja aparte que se encuentra al final del documento. Deben ir ordenadas alfabéticamente, iniciando por el apellido del autor, y llevan el formato de párrafo o sangría francesa. Todas las referencias en formato APA tienen el mismo esquema. Inician por el autor escribiendo solamente los apellidos. El nombre se abrevia únicamente con la inicial y se pone un punto. Debemos escribir todos los autores. Esta es una diferencia que se ha marcado entre APA, la sexta edición y la séptima edición. Anteriormente se nos permitía poner las siglas et al. Ahora debemos poner hasta 20 autores antes de poner las siglas et al. Seguido del autor, tiene entre paréntesis la fecha de publicación, únicamente el año. Después se utiliza el título del libro, artículo o documento, que se escribe iniciando con mayúscula únicamente la primera palabra y se aparece en cursiva. Después se informa lo que es los datos de la publicación. Estos apartados varían en función del contenido del texto, es decir, es diferente la información que pondremos para un libro, un PDF, una revista o una página web. Utilizar el editor de texto de Word para ingresar las fuentes nos permitirá que cuando llegue nuestro apartado de bibliografía aparezcan todos los datos en el orden adecuado. Aquí tenemos un ejemplo: autor, solo el apellido y se pone la inicial del nombre. Después, entre paréntesis, el año, el título del libro que se pone en cursivas y los datos de la publicación. Al ser un libro impreso, solamente tiene el lugar y la editorial. La bibliografía, por su parte, es un apartado que contiene material que hemos consultado pero que no está citado ni parafraseado en el texto. Son todos aquellos libros que sí leímos para poder informarnos pero que no citamos en el texto.
Este se coloca enseguida las referencias y también debe ordenarse alfabéticamente. Por último, algunos puntos que no debemos olvidar para hacer una buena redacción. Todos los autores que mencionemos en el texto deben aparecer en nuestra lista de referencias. De otra forma, está inconsistente nuestro contenido. También debemos respetar los signos de puntuación, cuidar tener una excelente ortografía y utilizar las mayúsculas correctamente. Toda nuestra investigación debe estar redactada en tercera persona o en forma impersonal, es decir, no debemos utilizar expresiones como yo, nosotros, creo, pienso, mi investigación, nuestro entorno, sino debemos de cambiarlo por una forma en la cual no se mencione la persona que lo realiza. Por ejemplo, se piensa, se considera, la investigación, el entorno, esta investigación, este investigador.